16:06 en toda la República Argentina. Bienvenidos a todos a Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray, el informativo Pamela Molina, en la operación técnica Eduardo Echeverri, en redes y streaming Nico Puya y Julián Di Biasi. Mi nombre, Verónica Massa, con ustedes, Guillermo Moreno. Muy bien. Cambios, Bueno. Dura un tiempo. ¿Sí? Efímero. Sí, sí. La primera lavada de cabeza. Iba a decir, me agarra la lluvia. La primera lavada de cabeza se termina. Echamos, Bueno, sí. bueno. Cambiar Pero un no, poco. pero está bien. Para Bueno, variar ¿no? un poquito. Sí, renovarse, vivir. ¿Trajiste alguna receta? No, hoy no, porque ¿Por qué? no estaba preparada. Hoy vine así. Estoy trabajando a las 6 de la mañana. Ay, Guille. qué barbaridad. Pero te voy a traer los chipas la semana que viene. Bueno, ¿Por qué? bueno, te dije que era 400 mangos cada chipá. Sí. Dije, sí. Bueno, yo te traigo los chipas, le pones un precio, como ex secretario de comercio, digo, ¿esto cuánto vale? Yo te digo el costo, vos le pones el precio. Lo tengo que comparar con... Bueno, pero el costo me vas a poner en la mano de oro de una experta, como eso ya es una tema. Yo te digo el costo, vos después... Ah, el costo de materia prima, Claro, nada más. vos después me sí. ayudás a hacer un precio. Bueno, está perfecto. ¿Y gastronomía cómo? ¿Vos sabés cómo es gastronomía? Sí, algunos cobran por el tiempo, otros cuando Gastronomía, son más conocidos. gastronomía en materia prima por 3. Claro, Por 3, por 4, depende. Y ahí pagás toda la estructura. claro. Pero bueno, no me vayas a comprar la amortización del horno. No, de ninguna manera. Es Ah. eléctrico además. Y igual se amortiza. Sí, pero es más barato que el gas. No sé. Es más eficiente. Sí, a algunos no les gusta. Dicen, no me des horno eléctrico, que bla. El horno, nada más. Sí. No, en casa me parece que pusieron todo eléctrico. Pero lo compré de casualidad, fui a comprarlo, me recibí en la cocina, estaba con el gasista en casa, yo haciéndome un mate y me mira y me dice, Vero, el horno no es a gas. Y yo temblé, ¿cómo no es a gas? Es un horno. No, el horno, ¿ves? Este cable, me dijo. Las hornallas son a gas, el horno es eléctrico. Llamé para ver si lo podía En cambiar. la misma cocina tenés Sí. las hornallas a gas y Sí. el horno eléctrico. Es lo mejor que me pasó. Mira qué bien. Después de lavar ropa, No, allá está empotrado en la pared, viste que tenés que Sí. meterlo ahí, qué sé yo. Pero eso porque en general los hornos eléctricos están ahí arriba, no están ahí Claro, abajo. Pero esta cocina, pero una esto es- cocina buena compraste entonces. sí, Bueno. habla italiano. Sí, esa que se le das al coso y ya se prende. Sí. Porque hace el Magiclick que funciona en todas las Sí. hornallas. Pero eso es un regalo, como si te hubiese comprado un auto. Más o menos. Sí, bueno. Suerte que lo Y además, usás. lo bueno es que no es maravilloso porque no se calienta del lado de afuera. Claro. Entonces vos apoyás la mano contra el vidrio y no te pela los dedos, nada. Eso es muy moderno. Yo soy así. Eso es muy moderno, muy moderno. ¿A quién tenemos de invitado? Hoy tenemos a Fernando Pastor, médico cardiólogo intervencionista, director del Instituto Cardiovascular Cuyo en Villa Mercedes y candidato a gobernador de la provincia de San Luis por Principios y Valores. Muy bienvenido. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por la introducción. No, por Hola, favor. Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿Todo muy bien? bien. Muy bien, gracias por la invitación. No, amigo, no. Te la mereces. Sí. Vos sabés que hubo una conferencia de prensa que no fue tal. Los detalles después los explicaron profesionales del sector privado. No está ni mal ni bien. En la pandemia pasó eso, pero en general eran profesionales que trabajaban también en el sector público. Estaban en un hospital, estaban en algún lado, o tenían reconocimiento académico. Entonces, si trabajaban en el sector privado, venían con todo un respaldo de las instituciones. Ayer pasó algo extraño. El ministro no contesta preguntas, o sea que hizo como un acto, un evento, una jornada, no fue una conferencia de prensa, pero sí citó a los periodistas. Pero después las explicaciones de lo que va a ser una ley que mandan al Congreso para, ellos dicen, perfeccionar
de alguna manera, al margen del título que le pongan, es para incentivarte a gastar los dólares que tenés en el canuto, los que tenés guardados. En el colchón. Sí, la de inocencia fiscal y esa historia. Pero no es normal, es muy cercano a lo de Libra. Lo de Libra, no el signo, ¿no? Lo de Libra, el activo financiero. La moneda. No, moneda, no, un activo financiero. No, era una moneda, un activo financiero utilizado para ganar o perder plata a partir de la especulación, si sube o baja de precio y ese tipo de cosas. Es un activo financiero, así como lo define. ¿Una moneda virtual? No. ¿No? La moneda virtual sería el peso de existencia virtual, el yen de existencia virtual, el dólar de existencia virtual. Esto no es una moneda, esto es un activo financiero, que vos como una estampilla. Claro. Vos la comprás y si la estampilla aumentaba de valor, vos no viviste la etapa de las estampillas, a mí me tocó vivirla de chiquito. Vos tampoco. Sí, pero... Escuchaste. Si llenabas el álbum, tenías la estampilla no sé cuál, ahí ya valía. ¿Cómo coleccionar estampilla? Bueno, es virtual algo que aparece por ahí, que no te puedo... la palabra técnica, entre comillas, es token. Ahora, token significa tantas cosas. Claro. Sí. Por lo menos tiene 3 atributos distintos. Lo sé, que es seguro que no es una moneda. Una moneda virtual, vos vas a China y en vez de andar con billetes en el bolsillo, Con renminbi o con yenes. bueno, en vez de andar con eso, te cargan la billetera. Claro. ¿Está bien? Billetera virtual, está bien. Te cargan la billetera virtual y vos te cargan el celular a través de una billetera y vos pagás con eso. Entonces, ahora, en algún momento, el dinero físico en la Argentina aparece. En algún momento de todas estas transacciones que vos haces. En el sistema financiero. Ahí en el sistema financiero, la obligación del sistema financiero es que te aparezca el dinero físico si vos lo vas a pedir. Si no, es una corrida bancaria. Cuando vos vas y no te lo dan, te dicen, no, yo sé lo arcado, no, quiero el billete. Tiene obligación, por eso tiene la licencia de banco, de darte el dinero físico. Salvo que exista la moneda virtual. En Argentina no existe. El yen, no sé si existe, el renminbi sí. El yuan existe. El dólar no existe. Entonces, lo que vos llamamos virtual tiene que ser un peso, una moneda, que el Banco Central decida que existe. Con ese respaldo. Tiene que tener un respaldo de un banco. El Estado. Bien. El Banco Central decide, esto es virtual. Si usted quiere el físico, acá está. Pero tiene el valor de cancelación, de bla, 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 bla. La discusión en las escribanías es una discusión interesante. Si es cancelación de deuda. Los escribanos lo aceptan, si está, y el cliente, el que vende, dice, sí, yo acepto que está depositado en mi cuenta. Pero hay toda una discusión. Vos me vendiste el departamento, $100.000. Yo te deposité los $100.000 en tu cuenta. Y mientras vos viajás a San Luis y querés sacar los dólares, el banco quebró. ¿Qué pasó? ¿Viste? Se voló. No es lo mismo. Pero ese banco que opera no tiene un respaldo. A veces sí, a veces no. En dólares no. En pesos sí. No es lo mismo que yo te dé $100.000 y si te los roban, te los roban. Pero los $100.000 lo contaste, te lo agarraste, plin caja. El problema es el plin caja. ¿Viste? El plin caja con todo esto. No, es un activo financiero. Vamos al Libra de vuelta. Sí. Hay monedas virtuales, pero no la China seguro que es. Las demás, cuando una de estas plataformas quiso hacer Libra precisamente, reemplazando al dólar, la empresa que hoy es Meta. Ujú.
Trump llamó, le dijo, me parece que es un error, la iba a lanzar en el primer mandato de Trump. La iba a lanzar en Suiza. Los suizos le dijeron, sí, no hay ningún problema, arme la sociedad, alárguela, nosotros no tenemos nada que ver. No, el tipo hizo todo el show, explicó la publicidad que iba a servir para el comercio, hasta que Trump lo llamó y le dijo, me parece que está un poco equivocado. Que fue hasta que le explicaron a Trump que era eso del dólar virtual. Y se perdía el derecho de impresión. Porque cada vez que los norteamericanos imprimen un billete de $100, le cuestará... Yo no creo que pase... Yo creo que son 20, 30 centavos de dólar. Ponele que ahora con las medidas de seguridad sea un poco más, $1. Pero vale 100. Se ganaron 99. Mirá si vos tuvieras esa lapicera. Vas a la peluquería todos los días. Olvidate. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, olvidate. Bueno, eso es la facultad que tiene el imperio cuando crea moneda. El costo es el papel y la tinta y el valor es el que le da el imperio. En este caso, el Estado argentino le da el valor de 20.000, por valor de 20.000 para comprar cosas por 20.000 pesos, algo que a los chinos les salió. Lo que les salió y Argentina lo paga el precio de los chinos y a los chinos les salió el costo y habrá una pequeña tasa de ganancia ahí. De la imprenta que hizo los billetes. Lo virtual es otra historia. Esto es un activo financiero. Pero Milei promocionó un activo financiero y ayer Caputo estuvo también diciendo, estos son los muchachos que saben del sector privado. No son mis funcionarios. Dijo, son estos. La ley la vamos a mandar y ellos la van a explicar. Hoy me decía un cliente, la verdad que lo tengo que ir a contratar si tengo lío. ¿A quién vas a contratar? Si vos tenés problemas fiscales y tenés un tipo que está sentado al lado de Caputo, ¿a quién contratás? A que está sentado al lado de Caputo, ¿no? Debes saber. Suponete que tenés problemas, debes saber, entre otras cosas. Pues, y si está sentado al lado de Caputo, sabe mucho, así que vamos por ahí. Como si el presidente te dice, compra Libra, compras ese activo financiero, no vas a comprar otro. No. Está ahí en el límite. Está en el límite. Lo debo haber hablado con los abogados, sí, mucho. Es un audaz. Sabía que no podía contestar preguntas, sabía. Sabía que los otros podían contestarlas, sabía que iban a contestarlas. ¿Les va a dar el resultado? No le va a dar resultado. Por más que lo explique el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no le va a dar resultado. Porque el tipo de cambio... ¿Qué es lo que quieren? Y lo que quieren es que aumente la cantidad de moneda en el mercado sin que ellos tengan que emitir. Si vos empezás a comprar ese horno con dólares y te lo aceptan y te dan la boleta al tipo de cambio, porque los impuestos va a haber que pagarla en pesos, decir, bueno, aumentó el circulante sin necesidad de emitir. ¿Quién lo hizo? Maduro. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Maduro, ¿cómo terminó con el desabastecimiento en Venezuela? Cuando puso al ABC1 a consumir en dólares. Y era la París en Venezuela. Estaban todos los productos, vos ibas y era como estar en París a los precios más baratos, obviamente, en dólares. Y se dejó de hablar de desabastecimiento en Venezuela, ¿te acordás que se hablaba? Por eso Maduro decía, gracias a la dolarización. Vos no te acordás porque estabas operando en ese momento. Lo que haces se llama operar también, ¿no? Son procedimientos. Sí. Procedimientos. Sí. Estabas haciendo un procedimiento. Pero toma decisiones bravas, así como lo ves, tranquilo y demás. Y por eso estás en las manos. Porque ¿no? nosotros hablamos nada más, pero toma decisiones de verdad. A veces salís o no salís. No, son decisiones, por eso lo valoro y por eso hay que tomar decisiones como las que toman este tipo de medios. Maduro decidió dolarizar la parte de la economía venezolana y hizo un lío bárbaro. Había precios en bolívares, precios en dólares, hizo un lío bárbaro. Si esto es lo que quiere hacer Caputo, te está llevando a Venezuela. Suponete que ahora vos te dices, no, gaste los dólares, cómprese el colchón, cómprese esto, vaya a la peluquería. Es lo que hizo Maduro. Porque antes, pregunto esto, ¿no? Antes
esta economía bimonetaria estaba como asignando dólares para operaciones que tienen que ver con otro monto o con otra La categoría. economía bimonetaria dice, los gastos corrientes hágalos en pesos, los gastos de inversión, mediano y largo plazo, una casa, un auto, hágalos en dólares. En el momento que vos comprabas el pan con dólares, estabas a la salida de una crisis porque te habías quedado sin peso. Pasó en la Argentina, pasó en el 89, pasó en el 2002, al inicio del 2002. O sea, ya saliste, no había nada de peso en el mercado, fuiste a comprar el pan y el panadero te había cocinado, tenía para darte el vuelto, era un lío. Por eso las colas en las casas de cambio era al revés. Era para... ibas a tratar de vender los dólares para hacerte de pesos. A la salida de la crisis, las colas en la casa de cambio eran para vender dólares, para hacerte de pesos, Claro, para para poder hacer- vivir. Si no, ¿cómo hacías la compra? Bueno, esto que hizo Caputo ayer es raro. Es raro. Yo supongo que le van a llamar la atención cuando se produjo un hecho. Por ahora solamente habló, no es el caso de Milei, que habló, escribió, pero después hubo damnificados. Acá veremos cómo, cuando impacte esto, si es que impacta en la cartera de clientes de esta gente, si es que incentivó unos estudios. No, yo no, estos me asesoraron, acá está una resolución que es un consejo asesor, y como saben más que yo, lo mandé a explicar. Bueno, está ahí, es gris, no está tan... Pero nunca lo viste eso, ¿eh? Te vuelvo a decir, en la pandemia los que hablaban eran tipos reconocidos, que uno decía, bueno, el doctor no sé cuánto, y vos decías, bueno, qué sé yo. Aparte, algunos funcionarios de instituciones públicas, entonces podían hablar como funcionarios públicos. En este caso, es raro. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Igual, no le va a dar resultado por más ley que mande, cuando la mandan y se apruebe. El tipo de cambio no tiene un precio que te lleve a vos vender los tuyos, sino que te lleva, si te sobra una moneda, a comprar. Por eso le fracasó el año pasado cuando sacaron un decreto, le fracasó esta ley que sacaron a principios de este año, y le va a fracasar esta modificación que quieren hacer cuando la mandan, si la mandan. ¿Está bien? Porque así como estoy hablando ahora yo, van a hablar todo, van a salir, se va a armar todo un debate, es una tontería lo que han hecho. Esto va poniendo a la Argentina en un lugar muy desagradable. Y ya también es hora de decirle a los empresarios que la están pasando mal, miren muchachos, esto no tiene solución. Es duro lo que digo, es duro. Con este gobierno esto no tiene solución. ¿Qué me estás diciendo, Moreno? Y no tiene solución. No estamos ante un problema financiero, como fue el 89, lo viví. El 82 también, guerra de Malvinas, lo viví. Era joven, pero lo viví. Tenía 27, 28 años. Lo viví. Viví el 89, ya era un poquito más grande. Y obviamente viví el 2001. Ya era un grandulón. Tenía 41, por ahí. Esto es peor. Obviamente no estoy hablando de la guerra, donde se nos fueron un montón de muchachos. No estoy hablando de esa batalla que perdimos. Pero para la economía nacional, digamos, para lo que nos pasa a nosotros. Para lo que le pasa a los negocios, nunca vi. Ahora lo paradójico es que Moody's califica Bien. mejor Está bien tu pregunta, porque ahora la vamos a contestar. Iba a terminar en eso. Está muy bien tu pregunta. Porque los negocios no tienen rentabilidad. Una cosa es que tenga un problema de liquidez. Vos me contaste ayer que para empezar tu negocio, tu empresa, tuviste que hipotecarte, que esto, que aquello, que de repente al principio, los primeros meses eran difíciles, que bla, 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 y después de 20 años hiciste lo que hiciste. O más, o 30, porque fuera 26 años hiciste lo que hiciste. Y tenés el patrimonio que tenés. Al principio tenías problemas de liquidez, porque hipotecaste, sacaste plata, compraste fierro, y cuando los fierros se empiezan a usar, te genera el ingreso para que vos pagues la hipoteca, pagues todo lo que tenés que hacer.
El problema es si vos no tuvieras posibilidad de generar ingresos. Y esos fierros valen cero, porque ¿quién te los va a comprar? Un fabricante que hace tapitas Corona. ¿Sabes lo que es una tapita Corona vos? Las usa toda la vida, pero ella no sabe. ¿Viste cuando usas la cerveza haces clac? Sí. ¿Viste? Que sí, ¿viste? Esa es la tapita Corona. ¿Viste? Hace clac. O contra la mesa no la hagas, pero algunos lo hacen con los dientes, son unos salvajes. La que se activa de la lata o de la... No. No, La la corona vieja. es la corona que Está bien, tapa la está bien, botella. está bien. Es una corona. Una Sí, sí, sí. coronita. Perfecto. Se llama tapa. No lo quería asociar tan fácil a la botella de cerveza Corona. Sí, claro, tapa corona. Pero eso es un fabricante. Hace la tapa y después le pone la marca del que le hace un contrato. Ahora se deja de usar la tapa corona. Todo empieza roca, todo empieza Sí. así, todo empieza. ¿Qué hace con esa máquina que hace tapita corona? Nada. Se la mandás a algún país que Chatarra. todavía usa tapa Sí. corona y que, qué sé yo, de conocer ese país, viajar y que ya te sale más que la máquina. Sí. O la dejas ahí, se la vende al chatarrero, la corta y la vende. ¿Está bien? No hay mucho para hacer con eso. No. Cuando llegan estos, ahí hay situaciones que son planteos económicos. Sea porque la tecnología te superó y vos quedaste en el pasado, o no tenés clientes, que es lo que está pasando ahora. Cuando es económico, el tema es que lo financiero lo usás para subsistir. Esto lo empezamos a hablar hace algunos meses después de la elección de octubre. Entonces no estábamos todavía. No. Lo empezamos a hablar, que miren muchachos, hay un límite para esto que es cuando ponen en peligro patrimonio familiar. Claro. Sí, lo hemos hablado acá. Cuando vos pones en peligro el patrimonio familiar, cuando vos pones... Y ese es el momento de decir, miren, es un lío. A menos que la realidad se imponga antes. Que es lo que empieza a pasar ahora. La realidad es... ayer llegué a casa y decía La Nación Más, otra vez los piqueteros. Y es la realidad. Poquito, fue una muestra, fue... Pero el problema es cuando la empiece a acompañar la clase media. Y la va a empezar a acompañar. Porque los comerciantes, los industriales, pequeños, medianos y grandes. Pequeños, medianos, y esto le está pasando a todo tipo de empresas. Y hay un dicho que dice que según el lomo son los azotes y le está llegando a todo esto. Un día mi suegro me dijo, yo estaba protestando por mis niños, eran niños, y me dijo, Guillermo, chicos, problemas chicos, grandes, problemas grandes. Ojalá cuando seas grande tengas estos problemas. Claro. Tenía razón. Qué razón que te di. Claro. Igual pasa un momento que ya vos pasas a ser un problema de los pibes. Yo todavía no llegué a ese lado. Pero es eso cuando tenés 40 y pico, que los pibes, viste, ya tienen 18, tienen 20, y vos decís, ¿por qué no tendré los problemas que tenía cuando Bueno, tenía? paralelamente a esto, ayer con un colega que obviamente tiene una estructura prestacional mucho más grande que porque trabaja acá, tiene como 4 o 5 servicios de hemodinamia, que es lo que yo hago allá en San Luis, y depende de PAMI. Entonces ese atraso que sufre lo tiene que trasladar a los servicios y a la vez esos servicios a la gente que trabaja con ellos, que son profesionales, enfermeros, técnicos, etcétera, etcétera. Claro. Y porque él es originario de San Luis, ¿no? Entonces le digo, escúchame, pero te estás igual que hace 30 años atrás, que te vuelven de vuelta los cheques, te está pasando lo mismo, te viniste a Buenos Aires, para hacer más plata tenemos problemas. O sea, la realidad le está tocando a todo, digo, a chicos, a grandes, es verdad. Y aparte porque tiene centenares de empleados que ahora dentro de una semana tiene que pagar los sueldos. Sí. Y centenares de empleados son centenares de millones de pesos, que si no viene el pago de PAMI, Sí. es un lío. Y después se arma un lío grande. Y aparte, pensá que Coto debe tener 24.000 empleados. A 1.700.000 con carga de promedio, 2 millones con promedio, con cargas. Promedio debe estar 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, más las cargas 2 millones. O sea que poné 24.000 por 2 millones, se lo decís a cuánto es, porque le agarrás lápiz y papel y multiplicás 24.000 por 2 millones. Mirá que te hicieron 48 cuenta fácil, millones. Sí, Pero se lo decís después de que vendamos Eso.
y después que las noticias nos digan lo bien que está el país en el gobierno. Nos actualizamos a Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina. Sí. 16:37 en toda la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Vos sabés que, como te conocí y demás, ya lo he contado a los compañeros, ya lo sabemos, que un día apareciste. Me encantó cómo apareciste, ¿no? Empezamos a transitar con los compañeros de San Luis. Y en San Luis ganó Poggi, que yo lo conocí asociado al gobierno. Sí. Algunos dicen que empezó en el radicalismo, qué sé yo. Yo lo conocí a él asociado al gobierno, esa es la verdad. Me venía a ver cuando era senador, a mí me dice que no era senador, que sí, qué sé yo lo conocí así. Me acuerdo de senador, me dijeron que después fue diputado. Alguno me corrigió en salud. Sí. Pero la verdad que para mí era senador, pero podía ser que fuera diputado. En una época que los Rodríguez Sá estaban un poco enojados con el gobierno. Con el gobierno nacional. Con el gobierno nacional. Y entonces, bueno, de alguna manera este muchacho Poggi era un tipo que estaba vinculado al oficialismo. Sí, salió del riñón de Adolfo. Después, bueno, siguió su camino y ahora, bueno, imagínate que nadie puede decir que es anarcocapitalista. En la Argentina hay dos anarcocapitalistas que entiendan lo que es el anarcocapitalismo. Giacomini, que fue el que le enseñó a Milei el anarcocapitalismo, y obviamente el presidente. Pero bueno, se entiende yo eso. El anarcocapitalismo de Milei es declamativo. Sí, todo es declamativo en el mundo. Hizo algunas cosas que intentaban ir para ese lugar y después no las pudo seguir. Cambió cuando decía voy a destruir el Banco Central, voy a hacer esto, voy a hacer nada de eso. Pero bueno, uno puede decir ahora que el gobierno es Caputo y quizá el jefe de gabinete. Lo vamos a ir viendo a medida que esto transite. Lo que sí es cierto que Poggi no está alineado con el peronismo. O sea, hoy no gobierna el peronismo en San Luis. Y es necesario que gane el peronismo. Y en eso es necesario que gane el peronismo. Hay dos dirigentes nacionales, que son los dos hermanos, que uno los respeta, ¿no? O los valorás más a uno, más al otro, cada uno tiene su impronta, con quién se lleva. Pero que me parece que a nivel provincial es necesario que aparezca, y por lo que hablamos con los compañeros, lo que hablamos con los que viven en San Luis, que aparezca un recambio dentro de la doctrina, un recambio. Y ahí es que empieza a surgir la idea de pastor gobernador. Lo hablé con otros periodistas, yo suelo hablar con trombeta desde hace muchos años, y fue el primero que me dijo, mirá que este pibe es bueno, es muy querido acá, es muy reconocido, no busca laburo, tiene laburo de sobra, tiene su patrimonio, no tiene problema, nadie va a decir, no, este se mete porque está fundido, porque no sabe qué hacer, porque si no labura de esto no saben de qué labura. No, es un médico reconocido. Pasé por Villa Mercedes un día, hiciste una comida, se notaba que había fuerzas vivas. Después volví a pasar por tu casa y finalmente te dije, mirá que va a ser duro esto. Te pregunté, ¿por qué querés? Cuando te dije, mirá, ¿y por qué? Y porque cuando te conocí me dijiste, quiero hacer política, quiero militar para devolver lo que me dio la sociedad, y después me dijiste, quiero que los sanluiseños la pasen bien. Hay muchos que la están pasando mal. Es verdad. Y desde ahí creo que hay que preguntar, ¿y si sos gobernador? Hay que levantarse muy temprano, amigo. ¿Sos de levantarte temprano? ¿Sos de laburar 12 horas por día? ¿Cómo es? Contame un poco. Bueno, yo, digamos, mi formación tuvo un régimen de residencia. Y el régimen de residencia venía dado en una escuela que era la escuela de policía de acá de Buenos Aires. O sea, los jefes residentes míos y los jefes médicos míos venían del Churruca Vizca.
Así que ese verticalismo se trasladó a nuestra residencia. Entonces, invariablemente teníamos casi un régimen militar ahí adentro, así que lo cumplíamos. Ahora, nadie es profeta en su tierra, y cuando uno vuelve al interior, vuelve a adoptar esas costumbres que tienen que ver con el interior, más allá de todo lo que haya absorbido en la formación. Quiere decir que la siesta se impone, a mí me dicen el oso, allá, pero no sé si me dicen porque inverno, sino por el tamaño, me parece. Pero de todas formas, sí, tengo un hábito saludable en ese aspecto, me acuesto temprano, me levanto temprano, la siesta por ahí la duermo, pero porque no, digamos, no hay otra, termino de trabajar a las 3 de la tarde. Todos los procedimientos los hago desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Y después quedo on call por si eventualmente pasa que me llaman y todo. Pero sí, no, hace 26 años que hago lo mismo, no le esquivo el trabajo. Vengo de una familia trabajadora, así que eso es algo que lo tengo en el ADN y es lo que amo hacer, o sea, trabajar. Por eso digo que el trabajo ordena la vida y ordena la familia y ordena todos los aspectos vinculados a las virtudes de la persona. Y San Luis, lamentablemente, hoy por hoy está, si bien no podemos hablar de un índice alto de desocupación, porque está alrededor del 1.7 más o menos, pero hay un tipo de trabajo o la calidad del trabajo no es un trabajo regular, es un trabajo que está, digamos, fuera del circuito. Entonces, por eso es que decimos que la gente la pasa mal y que por ahí uno no le puede cargar todas las tintas al gobernador actual, y esto no es por ser compasivo, sino por ser objetivo, porque está alineado con un sistema que no es el que va para Argentina. O sea, estamos alineados a un gobierno que tiene un modelo que es antiproducción, es un modelo que está en las antípodas de lo que nosotros queremos hacer, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia. Entonces, aún viniendo de un gobierno que tenía alguna concepto desde el peronismo, como fue de Adolfo y el de Alberto, él ahora está en línea con el gobierno nacional por una cuestión de que depende el 80% del presupuesto de San Luis de la coparticipación. Entonces, solamente un 20% tiene que ver con la recaudación de impuestos provinciales, patentes, ingresos brutos, pero lo demás todo depende de coparticipación. 1.200.000.200 millones es el presupuesto que tiene, es la coparticipación que recibe San Luis, de los cuales el producto bruto de San Luis no es suficiente como para generar una economía independiente de esa coparticipación. Entonces estamos en problema. Estás en problema de lo presupuestario. Estás en problemas también sobre qué es lo que nos pasa con el trabajo industrial, el trabajo de los servicios, que con el turismo. Claro. Merlo era un lugar, se hablaba todo el tiempo. Aparte era un turismo top ahí. Y era el Pinamar de hace 30 años. Y tiene todas las condiciones para hacerlo. Sí. Del otro lado se había armado, del lado de Córdoba, algo llamaba Loma Bola, ¿no? Algo así. Sí, del otro lado. Del otro lado. Me acuerdo que fui porque de ese lado tenía la Florencia muy chiquita. Y tomamos el tren y fuimos hasta allá y arriba del tren llevé el Citroën. Por eso donde vos naciste, Villa Dolores, donde cambiaba el tren, porque me acuerdo porque fui a un hotel por allá arriba con el Citroën, que me costaba. Aparte tenés los dos aeropuertos cerquita, el de San Luis y el de Conlara, sí. El de Conlara también. Pero claro, eso tiene que ver con el mercado interno. Nadie va a venir de Europa y decir vamos a llamarlo. Eso es. No. Es todo turismo doméstico. Y tenía que tener tenían casa la gente, además, mantenía su casa, que tenía casa en Merlo. Conozco muy bien esa zona. La historia del microclima, que es real y que vos te sentís bárbaro. Sí, la energía de la montaña. Está todo ahí. Sí. Pero tenía que tener un mercado interno que te permita funcionar por ese lado. Bueno, todo eso se escribe en un proyecto nacional donde San Luis tiene que estar. Y ese San Luis recibe entonces los beneficios de esa economía. Cuando la economía está mal,
sufre la familia. Y cuando la economía está bien, se beneficia a la familia. Si es una provincia productora como es San Luis, en un modelo de producción y trabajo, va a ser la que se va a beneficiar. Claro. Especialmente. Sí. Y las familias de San Luis, sin ninguna duda. Y para eso precisás una interacción entre el gobierno nacional y el gobierno provincial para alinear los objetivos. Sí, y reconocer de que, digamos, estando alineado con una Argentina en esta situación, que cuando uno mira la geopolítica mundial se ve que está en condiciones de volver a abastecer los países de la región, de volver a producir, de reconectar todo ese andamiaje fabril que tiene San Luis, que ahora está desconectado prácticamente, y esa memoria industrial se da o se podría dar sí o sí en el contexto de esta reindustrialización a nivel nacional. Entonces, de esa forma reconectaríamos estos músculos flácidos que tiene la economía en San Luis para darle tono de nuevo. Esto es muy importante. ¿Cómo nosotros construimos un gobierno local de un distrito? En términos de la ley federal, ¿no? Claro. San Luis es un distrito. Para la ley provincial, el distrito es la capital o Villa Mercedes, o lo que fuera. Pero, ¿cómo construimos un gobierno local con una mirada nacional? Y eso es la obligación de los candidatos del peronismo. Y es el mensaje que hay que llevarle a los que te van a votar. Claro. Pero entonces, ¿qué haces en los medios nacionales? En esta radio que es de alcance nacional. Bueno. Y bueno, te tienen que conocer. Esto tiene que ver también con de lo que hablábamos de tantos años de una concepción del poder en la política en San Luis, que ese engranaje de difusión, de información, de amistades, etcétera, etcétera, hacen que todos los medios, casi todos los medios, tengan una cierta presión por sobre la posibilidad de que los candidatos que estén fuera de ese circuito puedan acceder y puedan... Entonces yo valoro mucho, primero, la posibilidad de, desde estos espacios que tienen audiencia a nivel nacional, uno tenga visibilidad, que pueda expresar lo que piensa, la idea, cómo el argumento sólido de la industrialización nacional se replica o se puede replicar y se va a replicar en San Luis, porque de otra forma es muy difícil. Es decir, hoy por hoy tenemos la accesibilidad con las redes, que facilitan un poco los programas de stream, pero muchos de ellos están de alguna forma condicionados. Entonces es difícil, pero no imposible, porque también está la vieja técnica de Contiza con carbón. Entonces uno ve que la militancia, la gente que está interesada en que las cosas cambien, asume el compromiso, porque veo que los compañeros trabajan denodadamente en ese aspecto, en San Luis, en Merlo, en Mercedes. Entonces esto manifiesta que tienen voluntad de un cambio. Y vuelvo a insistir, no desde la irresponsabilidad del lugar que nos toca, porque no estamos en la gestión, pero sí podemos tener la objetividad de ver de que de esta manera el capital político que en algún momento Poggi había edificado se ha ido deteriorando progresivamente, porque la gente la pasa mal, el empleo público la pasa mal, las familias en general la pasa mal, entonces no tiene un buen pronóstico su gobierno. Y los hermanos Rodríguez A, que yo creo que en eso coincido mucho con la idea de formar un consejo de mayores, porque han sido gente que en su momento... Viste que diplomático, lo dijo consejo de ancianos. Este estuvo con Cristina y me cambió el nombre. No, digo, es gente muy proba, que ha tenido experiencia en la gestión y que la tiene y que siguen actualizados porque la verdad que sí, están... Pero bueno, es una mirada que
de un San Luis que creció en el contexto de la promoción industrial, pero que sigue siendo la misma mirada. Yo creo que hay algunos condimentos del devenir de los tiempos que han ido cambiando esas cuestiones y que son hoy por hoy más útiles o por ahí más apropiados para los tiempos que corren. Entonces, creo que sería muy sabio, porque si lo que se quiere es el bienestar para San Luis, todo ese conocimiento, esa experiencia volcada hacia la voluntad de alguien que coincide con que quiere lo mejor para San Luis, y sería una experiencia invaluable. Y también es cierto que el campeón pasa a ser campeón cuando triunfa afuera. Hay esta historia, ¿viste? A Pujato la conociste por el Sí. técnico. Si no, la verdad. Y ahora es el hijo directo. Por el cuento de Borges la conocía. Ah, bueno. Un poco antes. Bueno, pero vos sabés Bueno. que Borges, Pero. Bueno. no salía en el diario. Borges de acá. ¿Quién no Sí. leyó un cuento en el colegio? ¿Sabés que leíste? ¿Sabés que lo de Borges es un debate? Un escritor excelso, manejo el idioma, pero me costó leerlo. Igual lo he leído, pero me ha costado. Uno tiene su ¿A quién no? también, claro, también. ¿Quién no? Tiene su corazoncito. No lo romantizamos. Pero bueno. el Pujato se hizo famoso. Sí. Y también es necesario que te conozcan en el país para que la discusión que se da sobre los candidatos también vuelva desde el resto del país para San Luis. Hace al debate de la construcción de los proyectos locales integrados en los proyectos nacionales. Claro. Yo te digo que la famosa historia de San Luis otro país, que fue una consigna de Sí. los 90, qué sé yo, cuando era, consiguió su ordenamiento nacional no en San Luis, sino En Buenos Aires. en el resto del país. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en San Luis? No, yo fui, la verdad que allá no hay pobreza, allá la autopista está iluminada, allá esto, allá aquello. Después cada tanto mandaban una pincelada en los medios nacionales y corroboraban. Claro, hasta que pasó lo que pasó. ¿Está bien? Y ahora ya es otra historia. Y la pobreza hoy abunda en todo el país y lamentablemente también en San Luis, porque lo hemos visto. Sí, sí. Sí, Pero no, cuando no. se decía San Luis otro país era otra cosa. Se podía dedicar... El impacto de San Luis dedicándose al cine fue un impacto quizá más importante fuera de San Luis que dentro de San Luis. Y esto también hace a la construcción de alguien que pueda conducir los destinos nacionales y los destinos provinciales. O decir, este tipo tiene inserción internacional. Está viendo bien el mundo, bueno, te da más confianza. Sería impensable que hoy había un presidente del Partido Radical, Balbín se llamaba. O sea, nunca salí de la Argentina. Bueno, en ese momento podría, pero nunca había hablado, que tenían que esperar un De Gaulle que viniera acá para hablar con él, o un Mao venir Claro. acá para hablar con él, es ridículo. Vos precisás un tipo que de alguna manera tenga la posibilidad de que... Mirá que Macron, presidente francés, desentona bastante en ese colectivo de los presidentes, sobre todo porque es muy joven para un tipo como Putin, como Xi Jinping, como Trump, como el Papa. Pero una de las cosas que me sorprendió, una vez no lo dejaron transitar, fue a las Naciones Unidas este año, y no lo dejaron transitar por Nueva York, cortaron porque pasaba no sé quién. Y entonces él cuenta, que agarró el teléfono, lo llamó a Trump y le dijo, che, decile a tu gente que me deje pasar, que no creen que soy el presidente francés. Pero Trump dice, lo resolvió. Trump dice, che, bueno, ¿dónde está? Tal lugar, pum, lo resolvió. Bueno, tener el llamado, de tener el teléfono del presidente y que te atienda, bueno, hace parte. Después dice que hay un teléfono rojo, bueno, eso es
pero hace parte. Y también para un gobernador, que tenga la posibilidad de contar lo que pasa en su provincia, pero también contarle al resto cómo se puede conducir la Argentina. Y vos estás hablando de cómo se puede conducir la Argentina, cómo se puede ordenar la Argentina y cómo se va a ordenar San Luis con un candidato, con un gobernador peronista de familia, de mucha familia, de tradición. Me decís que en la casa de tu familia, de tus ancestros, durmió San Martín. Sí. ¿Sabías vos eso? Mirá vos, mirá la carita que pones. Hoy la sorprendiste. Mirá. Sí, fue en una oportunidad cuando San Martín venía de Buenos Aires para asumir la intendencia de Cuyo, en Mendoza, y transitaba el Camino Real, que era digamos, la ruta principal de comunicación entre Buenos Aires y Mendoza. Y el Morro, que es un pueblito fundacional que hoy tendrá 20, 30 personas, 100 personas, ponle, viviendo ahí, porque lo que pasa en estos lugares es que el éxodo de los pueblitos se va a la ciudad, pero quedan las familias, digamos, fundacionales han ido quedando, ¿no? Y en ese lugar está la familia de mi abuelo, por parte de mi mamá, que tenía un almacén de ramos generales y a la vez había hecho una especie de hospedaje. Y a San Martín, que viajaba en esa oportunidad con Tom O'Brien, que era un ayudante de campo, que era irlandés, y con Remedios Escalada de San Martín. Se rompe la rueda de su carreta y se tiene que quedar 5 noches en el Morro hasta que Dupuy, que era el gobernador de San Luis en ese momento, le mandara el auxilio, el ayudar y todo eso. Así que esos 5 noches pernoctó ahí, se quedó en la casa de mis abuelos, de mis antepasados. Y cuando se fue le dejó una nota, una carta de agradecimiento con un cuchillo curvo que era de San Martín, un regalo personal de él, a la familia de mi abuelo, en el cual lo donaron al Museo de San Luis, así que, y junto con la carta. Así que sí, esa fue una historia que vincula a la familia, que eran inmigrantes portugueses, la familia de mi abuelo, en el Morro. Y el Morro es un pueblo centenario, es como el pueblo de José Arcadio Buendía. Sí. Ese también lo leíste. Sí. 100 años de soledad. Ese lo leíste cuando era chica escondida, cuidado. Más o menos. Claro, cuidado. Ese y otro. Sí. Se puso colorado la cosa. Ese lo leyó en aquella época. Así es. La verdad que ha sido una conversación muy cálida. Vamos encarando el final. También tenemos que decir que de alguna manera los ciclos van cumpliendo su ciclo. Uh-huh. Así que creo que en el mes de julio vamos a ir terminando este ciclo. Me parece que está bien. Va a empezar Marta. Me parece que es hora. Quizá lo quieran seguir otros compañeros, pero no en este horario, no, este ciclo, digamos, que le dimos esta presencia, se va a ir terminando. Vamos a encarar los últimos programas. Ha sido muy grato este programa, es un programa realmente distinto. Sí. Así que lo valoro enormemente que te hayas conocido. Lo de ayer a la noche y lo de hoy. Sí, lo valoro enormemente. Y te han conocido miles de personas. Cientos de miles. Entra Chiche, cuando entra Chiche, ¿qué ponemos? Todos unidos triunfaremos y como siempre